Un saludo cordial y fraternal para todos. Estamos en esa comunión que la posibilita, pues, ese espíritu que nos asiste en la iglesia. Quisiera comenzar este momento, pues, poniéndolo en oración, pidiéndole, pues, a ese Dios de la vida, a ese Jesús que camina con nosotros, que nos siga enviando su espíritu y pedirle con esta oración: Señor, has reunido a todo tu pueblo en sínodo. Te damos gracias por la alegría experimentada en quienes hemos decidido ponernos en camino a la escucha de Dios y de sus hermanos y hermanas durante todo este tiempo, con una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad. Ayúdanos a entrar en estas páginas como tierra sagrada. Ven, Espíritu Santo, sé tú el guía de nuestro caminar juntos. Amén. Amén. Bueno, Amén. el título que le han puesto a este momento y a este espacio es Caminando en Sinodalidad. Muchas veces pensamos hablar del sínodo, pero yo preferiría comenzar por hablar para que cada día vayamos comprendiendo y entrando y asumiendo lo que significa sinodalidad. Y desde esta realidad, pues acudimos a lo que el Papa Francisco nos ha dado como una consigna. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y como nosotros creemos que es verdad que la sinodalidad, ese caminar juntos, es el camino que Dios quiere para los cristianos, es indispensable que nos aclaremos sobre lo que implica en concreto que los cristianos caminemos juntos en el camino de la vida, en el seguimiento de Jesús. Y que nos aclaremos de manera que deseemos caminar juntos, porque lo veamos como lo más humanizador y que nos determinemos a vivir así. Trataremos entonces de ir discerniendo de acuerdo a los pasos que se han dado en el sínodo para la sinodalidad, demostrar cómo quiere Dios que caminemos juntos. Y es indispensable pues hacerlo porque ese no ha sido precisamente el modo de vivir el cristianismo que ha vivido y que ha propuesto la institución eclesiástica en el segundo milenio ni en parte del primero. Durante la misa de apertura del Sínodo de los Obispos en 2021-2023, que ya incluso se ha prolongado hasta el 24, celebrada el 9 de octubre, el Papa Francisco se ha detenido en 3 verbos que considera necesario para que obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, hermanos y hermanas laicos y todos los bautizados podamos caminar juntos. Y estos verbos son, como ya los hemos escuchado, encontrar, escuchar y discernir. Una serie de reflexiones sobre el sentido de esta invitación que nos presenta la Iglesia es lo que queremos ir viendo cómo se ha venido dando en nuestra Iglesia este proceso y este camino sinodal. Como se dice, pues el sínodo avanza. El sínodo podemos afirmarlo con entusiasmo, más de un año después de su apertura, que a lo largo de esta primera parte de la fase consultiva y posteriormente que acaba de concluir la fase continental, millones de personas de todo el mundo se han implicado en las actividades del sínodo. Pero la sinodalidad no es una actividad. La sinodalidad no es tampoco hacer un ejercicio de sinodalidad. Es un modo de ser. Es un modo de ser iglesia y que yo creo, en palabras de un gran teólogo, Pedro Trigo, que dice la sinodalidad es la expresión básica del ser cristiano. Y yo lo creo así también. Es la expresión básica del cómo nosotros caminamos en la vida en el seguimiento
de Jesucristo, camino, verdad y vida. Entonces, algunas participaciones, esto comenzó pues con la fase de consulta, la fase diocesana, después la fase nacional y ahora se acaba de dar hace poco la llamada fase continental y fue expresada en regiones. En América la tuvimos en unas 4 regiones, hubo en El Salvador, hubo en México, hubo en Quito, Ecuador, en Brasil, y se fueron dando en República Dominicana, y se fueron dando pues estas etapas. No se trataba de elaborar documentos, sino recoger todo lo que se ha expresado en la fase de consulta y la fase diocesana, para que desde una metodología que se ha llamado la conversación espiritual, se revise lo que se ha recogido para ver por dónde, qué intuye el Espíritu en nosotros, para que podamos discernir juntos por dónde nos está impulsando el Espíritu. Y de verdad que las conclusiones han sido muy hermosas. Indudablemente se han encontrado resistencias, pero yo creo que la apertura a vivir este proceso del sínodo para de verdad determinarnos y caminar juntos en sinodalidad, creo que está en el corazón de la Iglesia. Y creo que me atrevería a afirmar que el sínodo ya está, la sinodalidad está entre nosotros y este es un camino que no tiene vuelta atrás. Creo que con esto, con las etapas que se van dando, hemos expresado también que los verdaderos protagonistas del sínodo es el pueblo de Dios, un pueblo de Dios animado por el Espíritu Santo, un pueblo de Dios donde todos, sin excepción, nos sentimos protagonistas porque el Señor nos llama a la escucha, a la comunión, a la participación y a la misión. A mí no me gusta escuchar muchas veces las expresiones, es la hora de los laicos, es la hora de los sacerdotes porque es el año sacerdotal, es el tiempo, es el protagonismo de los jóvenes. No, yo creo que es la hora y es el protagonismo del pueblo de Dios. Y eso es lo que debemos comprender en esto de la sinodalidad. Entonces, todo esto se ha puesto en marcha, impulsados por el deseo de ayudarnos juntos a encontrar la respuesta a la pregunta fundamental que guía todo el proceso. ¿Cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el local al universal, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada? ¿Y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? Cuando iba viendo los documentos, iba constatando esto que les decía al principio de lo que queremos que sea la sinodalidad, y en todo este camino, desde la escucha y sobre todo la escucha de la voz del Espíritu, de la escucha de nosotros, entre nosotros como hermanos, pues se va sintiendo esa presencia de un Espíritu que ilumina, de un Espíritu que ayuda a discernir el camino y la respuesta a aquel que nos llama a ser pueblo de Dios, que haga presente el reino allí donde se nos envía. Y hemos considerado que para seguir creciendo en este tema de la sinodalidad e imprimirlo en nuestro corazón, tenemos que partir, o mejor dicho, del punto de partida que lo más elemental es que no nos consideremos como hechos ya, es decir, no estamos hechos, sino en camino y caminando juntos como hermanos. Lo más elemental es que nos consideremos como no hechos, ni en cuanto humanos, ni como cristianos. Que consideremos fundamentalmente que somos seres abiertos y que consideremos que ninguna acción tiene el poder de definirnos.
no por ser yo ministro, sacerdote, ministro, obispo. Eso no es lo que me define a mí. A mí lo que ante todo me define es que soy hermano, pueblo de Dios, que soy hermano en igualdad de dignidad. Y desde ahí, pues es que vamos rescatando todo esto que brota de un bautismo en el cual nosotros nos incorporamos a ese pueblo de Dios para caminar juntos. Y que siempre continuamos abiertos. Y que esto no es solo en el sentido de que siempre nos falta, sino en el más radical de que nuestras acciones nos pueden hacer o deshacer. Nos pueden personalizarnos o despersonalizarnos, hacernos cristianos o separarnos de nuestra condición de cristianos, de hijos en el Hijo y de hermanos en el hermano universal. Así pues, estamos radicalmente en camino. Ahora bien, como para nosotros humanizarnos es constituirnos en hijos y hermanos, este proceso es radicalmente relacional, en comunión. Ser hijos y hermanos no depende ciertamente, claramente, de nosotros, solo de nosotros. Depende ante todo del Padre que en Jesús nos hace hijos y del hermano universal que nos hace hermanos en él. Y de tantas hermanas y hermanos que se dejan llevar por el Espíritu de Jesús y que nos llevan en su corazón. Definirnos como hijos e hijas y como hermanos y hermanas implica no definirnos por ninguna otra cualidad o dedicación. Desde aquí, entonces, vemos cómo se ha venido desarrollando este proceso sinodal en cuanto a las etapas. A lo largo del camino, hemos experimentado la alegría de encontrarnos así, como hermanos y hermanas en Cristo, compartiendo la escucha de la palabra que hace resonar en su interior la voz del Espíritu. Recordemos aquella frase de Calazán: la voz de Dios es la voz del Espíritu, que pasa, toca el corazón. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, por lo que hay que estar vigilando. Compartiendo lo que la escucha de la palabra hace resonar en nuestro interior y cuestionándonos sobre el futuro de la Iglesia a partir de los estímulos ofrecidos por el Papa Francisco, por este caminar sinodal, por el mismo sínodo. Entonces, esto ha alimentado el deseo de una Iglesia cada vez más sinodal. Creo que eso se va imprimiendo en el corazón. La sinodalidad dejó de ser un concepto abstracto y adquirió un rostro de una experiencia concreta. Saborear su sabor y quiere seguir haciéndolo. A través de este proceso hemos descubierto que la sinodalidad es un modo de ser iglesia. Es el modo de ser iglesia. Parafraseando a Karl Rahner, y eso lo digo yo, bueno, también desde la experiencia y desde cómo lo voy viendo, yo me atrevería a decir, como decía Karl Rahner, el cristiano del siglo XXI o es místico o no lo es. Yo me atrevo a decir que la iglesia del siglo XXI o es sinodal o no lo es. Desde aquí, pues, esto lo hemos vivido en este proceso y creo que este es un camino, como lo hemos dicho y como se escuchó en todas las reflexiones que tuvimos en esta etapa continental en Quito. Este es un camino que no tiene vuelta atrás. Y a través de este proceso hemos descubierto eso. El Espíritu Santo nos pide que cada día seamos más sinodales, que cada día imprimamos en nuestro corazón la sinodalidad, porque es la expresión básica del ser cristiano. El documento que se trabajó en la etapa continental, todo el mundo esperaba que se recogiera solo lo que se había aportado desde la fase diocesana del continente,
de las distintas conferencias episcopales llegaran la síntesis nacional y desde ese documento se trabajara. Pero fueron más amplios y a mí me pareció que fue un acierto el que se pudieran recoger desde distintas formas y desde distintas conferencias episcopales y países, desde distintas iglesias particulares en el mundo, recoger la experiencia para que desde ahí, desde la conversación espiritual, pudiésemos escuchar a través de esta síntesis que nos está impulsando el Espíritu Santo en estos tiempos donde queremos vivir como iglesia sinodal. La experiencia de quienes han participado se ha traducido pues en palabras a través de las aportaciones de las distintas comunidades y grupos que enviaron a las diócesis, quienes las resumieron y las transmitieron a las conferencias episcopales. Se le ha escuchado al pueblo y se ha escuchado no a través de talleres, no a través de solo encuentros, sino en la cotidianidad de la vida y en las experiencias de la vida de iglesia, en las distintas parroquias y en las distintas presencias donde la iglesia se hace presente para llevar la alegría del evangelio. A nivel global, quisiera también manifestar con mucha satisfacción que la participación ha superado cualquier expectativa. En general, la Secretaría General del Sínodo recibió la síntesis de 112 de las 114 conferencias episcopales y de todas las 15 iglesias orientales católicas, además de 17 de los 23 dicasterios de la Curia Romana, así como la de los superiores y superioras generales y los institutos de vida consagrada, de sociedades apostólicas, las asociaciones y movimientos de fieles laicos, y además se recibieron más de miles de contribuciones de particulares y grupos, así como opiniones recogidas a través de las redes sociales con el llamado sínodo digital. Creo que es una experiencia bastante satisfactoria, bastante grande, y se ve que está imprimiendo en el corazón de nuestra iglesia esto, la sinodalidad, ese llamado que nos hace el Espíritu. Y dentro de este camino, que yo diría, quizás, bueno, el sínodo va a llegar un momento donde concluye, pero la sinodalidad no concluye. Pero podríamos decir que dentro de este camino del sínodo, que todavía está lejos de concluir, ante la etapa continental, en torno a ciertos núcleos temáticos, se ha visto pues las esperanzas y preocupaciones del pueblo de Dios dispersos por todo el mundo. Y de este modo pues ofrece a las iglesias locales la oportunidad de escucharse entre ellas en vista a esas asambleas continentales que las vivimos. El hecho de querer aclarar la función propia de este proceso sinodal también nos permite destacar lo que no es el sínodo. No es un documento conclusivo, porque el proceso está lejos de finalizar. No es un documento del magisterio de la Iglesia, ni el informe de unas encuestas sociológicas. No ofrece la formulación de indicaciones operativas, de metas y objetivos, ni la elaboración completa de una visión teológica, aunque incluye un precioso tesoro teológico contenido en el relato de una experiencia de haber escuchado la voz del Espíritu por parte del pueblo de Dios, permitiendo que surja el sensu fidei, el sentir del pueblo. Pero también el documento de la fase continental es un documento teológico en el sentido de que está orientado al servicio de la misión de la Iglesia, la de anunciar a Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo. Pero es bueno evitar malos entendidos, vamos a decir, en su lectura, porque es necesario tener en cuenta la naturaleza peculiar, así como su estructura. En este discernimiento y en este encuentro de la fase continental, creo que los frutos han sido
auténticamente sinodales. Se escucharon, bueno, todas las voces del pueblo, hasta las menos esperadas, y ha habido una respuesta a estas convocatorias que han transmitido pues la voz de los lugares desde donde venían. Vinieron pues de las zonas amazónicas, de las zonas del Caribe, de todas partes pues originarios campesinos, indígenas, pueblos urbanos, de todas las realidades se hicieron presentes, y creo que fue un auténtico encuentro de fraternidad y de pueblo de Dios, escuchando la voz del Espíritu. También es bueno que hacer ver que la palabra pues jugó un papel muy importante, porque en definitiva, y esto lo voy a expresar con unos términos muy escolapios y muy actuales, porque eso se trabajó en el capítulo general, en definitiva, creo que este camino sinodal nos está llevando a recuperar la centralidad de Jesucristo y su palabra en nuestra vida de iglesia, y a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces se propuso en la etapa continental, como palabra que podía guiar esta etapa, era la tienda, que aparece en el libro de Isaías, en el segundo capítulo, un icono bíblico, la imagen de la tienda con la que se inicia el capítulo 54 de Isaías, que ofrece una clave de interpretación a la luz de la palabra, insertándolos en el marco de una promesa de Dios que se convierte en vocación para su pueblo y su iglesia. Ensancha el espacio de la tienda. Esa expresión nos lleva a que la escucha es acogida, que la escucha no excluye, que la escucha incluye, para que podamos discernir juntos la voz de Dios, la voz del Espíritu. Y también la tienda como espacio de comunión, un lugar de participación y una base para la misión. Entonces, corresponde pues articular las palabras claves del camino sinodal con los frutos de la escucha del pueblo de Dios. Y para ello los frutos se estructuran en torno a 5 tensiones creativas que se interrelacionan. La escucha como apertura a la acogida a partir de un deseo de inclusión radical, que nadie quede excluido. Se ha de entender en una perspectiva de comunión, de hermanos y con el Padre común. La escucha aparece aquí no como una acción instrumental, sino como la asunción de una actitud fundamental de un Dios que escucha a su pueblo, y el seguimiento de un Señor que los evangelios nos presentan constantemente en escucha de la gente que se encuentra con Él por los caminos. En este sentido, la escucha es ya misión y anuncio. El impulso a la misión, se trata de una misión que los católicos reconocemos que debemos llevar a cabo junto con los hermanos también de otras confesiones y en el diálogo con creyentes de otras religiones, transformando las acciones humanas de cuidado en experiencias auténticamente espirituales que proclamen el rostro de un Dios que se preocupa hasta dar su vida, su propia vida para nosotros, para que la tengamos y la tengamos en abundancia. Por otra parte, el compromiso de llevar a cabo la misión requiere de un estilo basado en la participación y en la corresponsabilidad, que corresponde a la plena asunción de la corresponsabilidad de todos los bautizados para la única misión de la Iglesia, que se deriva de la dignidad bautismal común. Por otra parte, la construcción de posibilidades concretas para vivir la comunión, la participación y la misión a través de estructuras e instituciones que incluyan a personas debidamente formadas y sostenidas por una espiritualidad viva. Y la liturgia
especialmente la liturgia eucarística, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, que reúne a la comunidad, haciendo tangible la comunión, permite el ejercicio de participación y alimenta con la palabra y los sacramentos el impulso a la misión. Entonces, creo que ese trabajo de la fase continental, desde la conversación espiritual que incluía como esos, vamos a decir, esos impulsos por los cuales nos lleva el espíritu, esa escucha entre nosotros, ese disentir de lo que pensamos que el espíritu está intuyendo en nosotros y en nuestra iglesia, pero también para que juntos discernamos y podamos ver por dónde nos está impulsando el espíritu. Entonces, creo que la experiencia del proceso sinodal ha sido manifestado en estos encuentros, en estas dos fases que hasta ahora van y que se continuarán más adelante en octubre, noviembre, cuando ya se dé el sínodo allá en Roma, en esa etapa ya universal. Las síntesis enviadas por las iglesias de todo el mundo dan voz a las alegrías y esperanzas, sufrimientos y heridas de los discípulos de Cristo. Y en sus palabras resuena lo que está en el corazón de toda la humanidad. Expresan el deseo de una iglesia que camina con Cristo bajo la guía del Espíritu para cumplir su misión evangelizadora. La experiencia sinodal en curso ha despertado en fieles laicos, en sacerdotes, en obispos, la idea y el deseo de implicarse en la vida de la iglesia en su compromiso con el mundo contemporáneo y en su acción pastoral. Creo que desde aquí podemos ir viendo los frutos, las semillas, pero también las malas hierbas de la sinodalidad. Dicho de otro modo, la primera etapa del proceso sinodal ha producido abundantes frutos, nuevas semillas que prometen un nuevo crecimiento y sobre todo ha dado lugar a una experiencia de alegría en una época muy complicada y que se agravó con la pandemia. Lo que surge del examen de los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad son voces de gran amor por la iglesia, voces que sueñan con una iglesia capaz de dar un testimonio creíble, una iglesia que sepa ser familia de Dios, inclusiva, abierta y acogedora. Desde aquí, nosotros vemos cómo esas voces que se fueron manifestando en el mundo, pues hay unas expresiones que nos llevan a pensar y a sentir que la sinodalidad ha entrado, que la sinodalidad, si bien tiene mucha resistencia en algunos lugares, sigue entrando y se sigue dando. Y es desde aquí donde lo que surge que la voz de muchos, a pesar de que hay continuos casos de violencia, de mucha violencia en el mundo, se ha podido participar activamente en esta fase, en esta primera fase del sínodo. Y lo vivido en esta fase ha sido una alegría que han pedido ampliar y compartir en otros lugares y con otros lugares. Por ejemplo, la diócesis de Guinea Ecuatorial se hace eco de ello y dice: esta experiencia sinodal ha sido una de las experiencias más gratificantes que muchos han podido vivir en su vida cristiana. Desde el primer momento en que empezaron estos trabajos del sínodo hasta el punto en que ahora nos encontramos, hay un gran entusiasmo en el pueblo de Dios. Y yo creo que es así y lo he constatado no solo aquí en Venezuela, no solo en Carora, sino también en la participación en esa etapa continental. Pudimos apreciar y vivir este entusiasmo que hay en todos los sectores del pueblo de Dios. Nos hemos sabido reconciliar también, hemos buscado espacios de reconciliación para poder encontrarnos, acogernos desde la escucha de la palabra. Y desde el primer momento, entre todos, los frutos de esta experiencia sinodal, varias síntesis destacan
el fortalecimiento de los sentimientos de pertenencia a la Iglesia y la toma de conciencia a nivel práctico de que la Iglesia definitivamente, como tantas veces lo repetimos, pero no nos los terminamos de creer, no son los sacerdotes, los obispos, sino que al compartir la pregunta fundamental, ¿cómo se desarrolla este caminar juntos en tu iglesia particular? Hoy se ha observado que la gente pudo darse cuenta de la verdadera naturaleza de la iglesia y esta a la luz ha sido capaz de ver la situación de la iglesia particular, sabiendo que todos somos pueblo de Dios, pueblo de hermanos en igualdad de dignidad. Y desde ahí es que nos debemos escuchar. El método de conversación espiritual que les decía que estuvo presente en la etapa continental ha sido muy apreciado y ha permitido a muchos echar una mirada honesta a la realidad de la vida de la iglesia y llamar por su nombre tantas luz, tanto como a las luces como a las sombras existentes. Y esta leal valoración ha dado inmediatamente frutos misioneros. Se constata una fuerte movilización del pueblo de Dios, la alegría de encontrarse, de reunirse, de caminar juntos y de hablar libremente. Algunos cristianos que se habían sentido heridos y se habían alejado de la iglesia volvieron durante la fase de consulta y volvieron más también en la fase continental. Muchos subrayaron que era la primera vez que la iglesia les pedía su opinión y que deseaban continuar este camino. Deben continuar las reuniones en el espíritu de método sinodal, donde todos los miembros de las asambleas, comunidades, puedan expresar abierta y honestamente su opinión y también deben continuar las reuniones con diversos grupos externos a la iglesia. Este tipo de cooperación debería convertirse en unas leyes no escritas de la cultura de la iglesia para fomentar el acercamiento entre los miembros de la iglesia y los grupos de la sociedad, creando así una disposición por parte de la gente de entablar un diálogo más profundo. Esto es una riqueza inmensa que se ha podido constatar en muchos países, en muchas iglesias particulares, y creo que son frutos o semillas que han dado frutos de esperanza para esa iglesia sinodal que todos deseamos caminar. Sin embargo, no han faltado las dificultades, que la síntesis no oculta. Algunas están vinculadas a la coincidencia de la fase de consulta con la pandemia. Otras derivan de la dificultad de comprender qué significa la sinodalidad. Parece mentira, pero eso es un elemento fundamental. Si no nos determinamos a entrar en esto y a considerar que este es el camino y que es la expresión básica del ser cristiano, la sinodalidad pasará como una etapa, como un ejercicio que pudimos hacer, pero no lo imprimimos en el corazón y no vamos a ser esa iglesia sinodal que espera el Espíritu que seamos. Desde aquí la necesidad entonces de un mayor esfuerzo de traducción, de inculturación y de la posibilidad de organizar reuniones donde en algunos contextos locales hay resistencia ante las propuestas. Nos faltan expresiones muy claras de rechazo. No me fío del sínodo. Creo que se ha convocado para introducir más cambios en las enseñanzas de Cristo e infligir más heridas a su iglesia. Esto está tomado de una contribución individual del Reino Unido. A menudo se ha manifestado la preocupación de que el énfasis en la sinodalidad pueda presionar para que se adopten en la iglesia mecanismos y procedimientos centrados en el principio de una mayoría democrática. Esto no se trata de una mayoría democrática, se trata de la escucha de todos y del discernimiento en el espíritu. Esto no significa cuestiones de mayorías.
Entre las dificultades está también el escepticismo sobre la eficacia real o la intención del proceso sinodal. Algunos expresaron dudas sobre el resultado del proceso sinodal debido a la percepción de la Iglesia como una institución rígida que no quiere cambiar o modernizarse, o por la sospecha de que el resultado del sínodo ya esté predeterminado. Y numerosas síntesis también mencionaron los temores y la resistencia por parte del clero, así como la pasividad de muchos laicos y sus miedos a expresarse libremente y la dificultad de articular el papel de los pastores en la dinámica sinodal. Unos dicen, en este proceso también ha habido resistencia, falta de participación, comunidades que no se incorporaron. Ello en parte pudo ser por la novedad del desafío planteado, pues muchas comunidades no están acostumbradas a esta forma de vivir la Iglesia. Entonces creo que son muchos los desafíos que tenemos, pero tenemos que entrar con determinación en este camino sinodal. Y el sínodo nos está ayudando. Y el sínodo nos está proponiendo caminos. Nos está proponiendo caminos para que esto lo podamos vivir de verdad en esas relaciones fraternas, lo podamos vivir en ese auténtico caminar juntos, sabiendo que somos seres abiertos, seres no hechos del todo, ni como personas, ni como cristianos, sino que nos vamos haciendo en el camino y nos vamos haciendo en la cotidianidad de la vida y en los contextos allí donde se nos llama. Entonces, si queremos decirlo de alguna manera, podríamos decir que Jesús fue el primero que practicó la sinodalidad y lo hizo a fondo. Es decir, la proexistencia de Jesús, es decir, ¿para qué viene Jesús? Para un ser, para los demás, en contra de lo que se dice, y suena bien decirlo, no lo definió a él. Es decir, la proexistencia de Jesús, el ser para los demás, lo ejercitó desde su ser con los demás, en la consistencia. Y esto lo fue tan a fondo que no tuvo donde reclinar la cabeza. Por eso, el que dio todo también tuvo que recibir todo. Nos dice el Evangelio que entrando en un pueblo, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Lucas 10:38. Pues bien, el día en que no hubo una Marta, Jesús durmió viendo estrellas. Y lo mismo podemos decir del alimento. Jesús vivió con los demás en la cotidianidad, en el día a día. Y en esa cotidianidad es donde hizo los milagros y donde hizo la proclamación del reino. Allí fue donde vivió como hermano de todos y así nos reveló al Padre. Es en esa cotidianidad entonces en donde tenemos que seguir a Jesús y vivir como hermanos de todos, desde el privilegio de los pobres, sin excluir a los que son tenidos como pecadores. Eso en el individualismo reinante es concultural y es por eso que vamos a encontrar mucha resistencia en cuanto a esto. Y creo que también desde esta perspectiva y desde saberse pueblo de Dios, desde saberse de la dignidad bautismal común, pues la práctica de la sinodalidad han constituido un momento crucial y precioso para darnos cuenta de cómo todos, por el bautismo, compartimos la dignidad y la vocación común de participar en la vida de la Iglesia. Y desde ahí, pues, desde la sinodalidad, poner en práctica esa vida de discernimiento. Discernir los dos. La esencia es ministerial, pero el ministerio brota de nuestro bautismo, de ser sinodalidad, esta referencia fundacional al bautismo, en términos no abstractos, sino como una identidad realmente percibida, pone inmediatamente en primer plano
¿Se oye? ¿No? ¿Se Ahora oye? sí, Ahora sí. Ajá, en sí. primer Sí, se plano, escucha. Sí, escucha. Estamos Por un momento se escuchó entrecortado. con conexión Problemas. inestable. Parece que se escucha con problemas. se escucha En el con problemas. Me internet. dice que la conexión está inestable. Exacto. Sí, se está cortando. Bueno, Sigue, Carlos, sigue. ¿ahora cómo se oye? Dios, ha salido. Ok. Bueno, entonces estábamos diciendo que en primer plano este vínculo entre la forma sinodal de la Iglesia y la posibilidad de cumplir su misión ha crecido la conciencia de la importancia de quienes han recibido la gracia del bautismo y por lo tanto caminemos juntos compartiendo y discerniendo a qué nos llama la voz del Espíritu. Hay una profunda toma de conciencia de que en una iglesia sinodal caminar juntos es el camino para ser una auténtica iglesia misionera. Creo que todo esto y el pueblo de Dios ha destacado el carácter excepcional de la experiencia de expresarse libremente en momentos de encuentro especialmente organizados, sin limitaciones de agenda y con un enfoque específico a seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. La gente comentó que era la primera vez que se le pedía que hablaran a pesar de que llevaban décadas asistiendo a la iglesia. Entonces, desde esa realidad y desde lo que hablábamos de la dignidad del ser, de nuestro ser bautizados, que es lo que nos define como discípulos y seguidores de Jesús, creo que a la escucha de él y él señalándonos el camino como buen pastor, lo debemos escuchar su voz que habla al corazón, escucharle con el corazón para que podamos discernir juntos el camino a seguir. En sinodalidad caminaremos alegres en la esperanza de un mundo mejor, de un mundo más humano, más fraterno, de una iglesia sinodal. Caminaremos firmes en la fe en Jesucristo, roca firme, camino, verdad y vida, y comunicaremos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Que la sinodalidad de verdad la sigamos imprimiendo en nuestro corazón y que la sigamos viendo como la expresión básica del ser cristiano y de ser iglesia. Caminemos juntos bajo la guía del Espíritu Santo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, sería bueno como hacer un pequeño coloquio y algunas preguntas, ¿no? Para suscitar, extender un poco. Antes has hablado de las malas hierbas de la sinodalidad, ¿no? Serían como las amenazas, me imagino yo. ¿Qué es lo que tú como, no desde los documentos, desde la teoría, en tu experiencia como pastor, obispo de Carora y también en la representación que tienes en la conferencia episcopal, cuáles serían como las amenazas, como más que hay que tener en cuenta y que hay que saber torear? Porque si no pueden bloquear todo el proceso, ¿no? Claro. Yo diría que partiendo de que la sinodalidad implica una reforma de las estructuras y cambio de mentalidad, la principal amenaza es la resistencia a ello. La resistencia por miedos a perder seguridades, por miedos a perder privilegios, por miedo a perder incluso poder, por miedo a perder elementos que
que impidan el que yo en el camino, en el caminar juntos, me sienta en igualdad de dignidad. Y sobre todo, pues, igualdad de dignidad que todos los bautizados. Que lo que soy, si soy un ministro ordenado, o si soy un ministro instituido, o si llevo adelante un ministerio, porque la iglesia es esencialmente ministerial, que sepa que ese ministerio brota de mi bautismo. Es decir, soy un bautizado enviado a servir a otros bautizados y no el jefe de esa determinada comunidad, ni al que tienen que estar subordinados otros. Creo que la resistencia a ese cambio de mentalidad que implica, por supuesto, una conversión pastoral, una conversión de estructuras, las estructuras no cambian por decreto, no se convierten por decreto, ni siquiera las mismas acciones dentro de la iglesia, ni siquiera la misma manera de llevar la evangelización. La conversión parte de una conversión personal y muchas veces a eso hay resistencia porque por miedo a perder seguridades y a perder esto. Como dije, algunas expresiones de algunas conferencias episcopales, como veíamos, como ese temor de que la sinodalidad va como a contradecir la doctrina de Cristo, va a contradecir una estructura y hasta va a causar mayores heridas en la iglesia. Yo haciendo una correlación, a lo mejor no es la más, como diríamos, la más satisfactoria o no sé cómo expresarlo en este momento, pero yo creo que si nos determinamos a vivir la sinodalidad, nos puede pasar lo mismo que con el Concilio Vaticano II. La fuga de muchos que consideran que eso no es la iglesia de Jesucristo porque están acostumbrados a la iglesia de estructuras cerradas, a la iglesia institución rígida. Bueno, son muchos los que no soportarán que caminemos juntos, identificándonos en el camino como hermanos en igualdad de dignidad y donde nuestros ministerios, lo que se nos envía pues es a lavar los pies de nuestros hermanos. Bien, de los que están conectados, ¿alguna pregunta, inquietud? Levanten la mano. Tenéis delante un obispo, podéis hablar libremente. A ver, ánimo. Pero antes que un obispo tienen delante un hermano escolapio. Ya, pero bueno, sí, sí. Bien. Buenas tardes, de Puebla, la parroquia de San Baltasar Campeche, Miguel Ángel Sierra. Muchas gracias en primer lugar por esta charla, esta plática muy enriquecedora, la verdad. Una pregunta, porque sí es difícil a veces poder lavar los pies de nuestros hermanos, como dice usted. ¿Cómo hacer esa parte de poder lavar esos pies de nuestros hermanos? Hay un libro que a mí me ilustró mucho del cardenal Saint-Omer, creo que se pronuncia así. A ver, Paco Anaya, que estás experto allá y estás por esos mundos. El cardenal de Boston, creo, Saint-Omer, el franciscano. Él escribió un libro precioso, me lo regaló un escolapio y yo lo leí con mucho cariño porque el título era Se buscan amigos y lavadores de pies. En el retiro del capítulo, al cual estuve muy agradecido de que me invitaran, yo iniciaba una de las primeras reflexiones diciendo qué le pediríamos como gracia al Señor para este capítulo y para este retiro. Y yo les decía que yo pediría primero que me libere de mi autosuficiencia, que me libere de esa autosuficiencia de creer que yo me valgo, que ya yo soy sacerdote, yo soy obispo y ya yo pues me puedo solo. Es decir, que incluso hasta me pueda olvidar de tanto gestionar la fe y animar en la fe,
me puedo olvidar hasta de mi misma fe, ¿no? Que todos nos necesitamos en ese camino. Y de otras cosas que le pediría yo al Señor como gracia es que Él, el Señor, el Maestro, me lave los pies. Porque se me viene a la mente la escena de Pedro. Cuando a Pedro le va a lavar los pies, él se niega, así como diciendo, tú a mí no me vas a lavar los pies. La respuesta de Jesús tan sencilla, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Quiero ver con Él. Y si Él nos deja ese mandamiento fundamental y nos los deja ya cuando está al borde del culmen de su entrega y nos dice, lo he hecho para que ustedes lo hagan unos con otros, bueno, es descubrir a quienes sobre todo le debemos lavar los pies y cómo ponernos al servicio de nuestros hermanos. Yo creo que esto nos ha hecho mucho daño el lenguaje que hemos utilizado dentro de la iglesia, hasta el punto de llamar muchas veces al episcopado, al título de cardenal o de monseñor, títulos de dignidad eclesiástica. Ningún título, ningún ministerio, ni nos añade ni nos quita dignidad. La dignidad nos las da el ser hijos de Dios, hermanos entre nosotros. Y por lo tanto, si soy un bautizado, que el Señor me ha dicho que lo ha hecho, nos ha dado ese ejemplo para que nos lavemos los pies los unos a los otros, significa ponerme al servicio de los demás desde la escucha de sus angustias, de sus necesidades y compartiendo también los gozos y las esperanzas de sentirnos hermanos en el servicio de unos a otros. Hay un librito a propósito del tema de los ministerios, porque esto es una realidad que hemos vivido y el Papa lo ha dicho con mucha frecuencia. El tema del clericalismo es una enfermedad grave dentro de la Iglesia que hay que erradicar y hay que arrancar de raíz. Y a mí me iluminó mucho este pequeño libro que se titula Entre interrogante, sacerdotes sin bautismo. Y dice, una provocación, no un juicio. Y dice, el bautismo es la fuente del ministerio presbiteral. De ser bautizado se origina, por tanto, el servicio a la comunidad, no el poder sobre ella. Y en este asunto se trata este libro, el sacerdote no es el jefe al que los bautizados se sientan subordinados, sino que éste debe sentirse destinado al sacramento del orden para servir a los bautizados, porque antes que nada, él lo es. Creo que eso, dentro de esta descripción, nos ilumina mucho, sobre todo a los ministros ordenados, para poder ir a lavar los pies de nuestros hermanos. Y otra de las descripciones que me iluminó mucho fue que muchas veces el sacerdote, a fuerza de gestionar el bautismo de otros, parece que a veces el presbítero corre el riesgo de olvidarse de su propio bautismo, con la costumbre de conducir a los demás a la vida cristiana, no se ocupa suficientemente y a veces nada de su propia vida de discípulo, porque esa es otra cosa fundamental en la sinodalidad. En la sinodalidad tenemos ya que dejar de esa mentalidad y esa concepción de que los cristianos católicos somos adeptos de una religión. Nosotros somos discípulos y seguidores del Maestro, de Jesús. Y de ahí brota la religión, no al revés. Buenas noches, obispo Carlos. Disculpe. Yo le consultaría algo que la verdad me ha gustado mucho, lo que ha explicado sobre la sinodalidad. Ha explicado algo sobre lo que es... Perdón, ¿de qué parroquia eres? ¿De qué parroquia eres? Perdón. Soy de la parroquia Don Bosco Sur, de aquí de Santa Cruz, Bolivia. Bien. Gracias. Saludos. Muchas gracias.
Explicaba usted un poco sobre lo que es, me imagino que son las oportunidades que tiene la sinodalidad, de que es encontrar, buscar, encontrar, escuchar y discernir. En este momento le preguntaban cuáles serían las amenazas y usted decía que es el miedo al cambio. Entonces yo, o sea, digo, si hay esas oportunidades, hay esas amenazas, ¿cuáles serían los puntos de debilidad que tiene la sinodalidad? Ay, perdón, que me ando cruzando. Entonces, La sinodalidad. ¿cuál sería la debilidad de esta sinodalidad? Bien, bueno, de acuerdo a lo que estás planteando, me remito de nuevo a lo que venía diciendo. Como estamos como acostumbrados a vivir desde una iglesia donde pareciera que las cosas se disciernen a nivel institucional, tenemos que saber que la sinodalidad no se realiza primordialmente en lo institucional ni en las decisiones. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, tuvo lugar el segundo seminario internacional de teología en donde se habló de la renovación eclesial en clave sinodal y ministerial. Las ponencias estaban muy bien pensadas y eran incluso muy analíticas, muy pertinentes, pero ninguna arrancaba de la base. Se referían sobre todo a instancias de decisión en las que de un modo u otro tuviera lugar o superar una malformación de los clérigos, donde muchas veces son los que determinan las cosas, cómo se debe hacer en la parroquia. Cuando nosotros entramos en esta dinámica sinodal, tenemos que estar abiertos a que el laico, abierto a que el ministro, a que el catequista, a que aquel que ha querido participar e involucrarse más en la vida de la iglesia, de que su voz tiene un sonido. Y vuelvo a repetir, no se trata de un proceso democrático donde la mayoría tome las decisiones, sino que en ese encuentro podamos dejar que el Espíritu hable, y el Espíritu habla por medio de su palabra. Recordemos aquello que Jesús nos dice en Juan 14:26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. ¿A qué me refiero con esto? De que tenemos que entrar en ese diálogo constante, en ese diálogo en donde de verdad nos escuchemos, no solo nos oigamos, nos escuchemos, pero sobre todo escuchemos al Espíritu, el Espíritu que es el que nos enseña a escuchar para acoger, y acoger sin exclusiones, de tal forma que todos podamos tener una participación. Eso lo han expresado muchas de las conferencias episcopales que se dieron en iglesias locales, gente que se sentía por primera vez oída, por primera vez que había sido escuchada dentro de la iglesia. Entonces creo que ahí se pueden ir venciendo esas resistencias. Aquí sí pudiera hablar de un ejercicio sinodal, aunque la sinodalidad no es solo un ejercicio, pero sí se pueden dar ejercicios que favorezcan la sinodalidad. Y uno es el discernimiento de los dones, de los carismas y de los ministerios dentro de las comunidades parroquiales, dentro de las comunidades eclesiales. Bien, ¿alguno más? Hay preguntas en el chat. Ajá, déjame ver. No son preguntas. ¿Cómo llevamos Sí, la Ángel sinodalidad? Niño dice, ¿cómo llevamos la sinodalidad a las escuelas pías como forma de acercar a nuestros hermanos a la iglesia? Muy bien. Bueno, yo creo que dentro de las escuelas pías se está dando un proceso bien interesante que nos habla de la sinodalidad, y es entrar en esa dinámica que también a la que nos ha convocado el Papa Francisco,
del Pacto Educativo Global. Creo que es una expresión de la sinodalidad dentro de las escuelas pías y veo que en muchas partes del mundo las escuelas pías están impulsando esta manera de vivir este pacto educativo global como una expresión de la sinodalidad, porque se trata de ir al encuentro de las distintas instancias de la sociedad para recuperar, para rescatar, para reanimar y revivir la dimensión educadora de las diferentes instancias de la sociedad. Y que por lo tanto, desde ahí, en ese caminar juntos, podemos ser una respuesta ante un problema serio y un problema también que nos atañe dentro de las escuelas pías, que es obra de iglesia, como es la del Ministerio de Educar. Esta ministerialidad en la educación creo que la hemos asumido con características sinodales para que todos juntos podamos responder ante los desafíos que nos plantea el hecho educativo a nivel mundial, adquiriendo particularidades en países como en Venezuela, que ya no hablamos de crisis educativa, sino de emergencia humanitaria. Yurlay Rincón nos pregunta cómo vivir la sinodalidad en nuestras parroquias. Bueno, determinándonos a vivir así. Es decir, como les decía al inicio, determinándonos a vivir y por supuesto en ese diálogo entre sacerdotes, religiosos, laicos, ministros instituidos, jóvenes y todo, entablar momentos donde podamos ejercitar estos tres verbos que nos proponía el Papa Francisco cuando en la misa de apertura, el encontrar, escuchar y discernir. Esto tiene que ser una actitud que nos salga así espontáneamente y que nuestras parroquias poco a poco tenemos que ir entrando dentro de esa dinámica, valga la redundancia, pero que aquí sí yo digo que tenemos que tener paciencia histórica. Paciencia histórica porque no cambiamos. Esto requiere de un cambio de mentalidad y los seres humanos no cambiamos de mentalidad de la noche a la mañana. Por lo tanto, se requiere también de una actitud de oración, de una actitud de poder compartir las distintas dimensiones de nuestra vida cristiana y hacerlo desde ese diálogo, desde ese encuentro y desde ese discernimiento. Tenemos que poner a mí ese ejercicio de la conversación espiritual, que en algún momento yo les puedo facilitar un pequeño folleto que nos dieron para poder trabajar desde la conversación espiritual distintos temas y este camino sinodal. Yo se los puedo hacer llegar para que tengan una herramienta. No es un método, o sea, no es el método, sino es una herramienta que nos permite entrar en esa dinámica sinodal. Aquí pregunta Hugo, gracias por su conferencia. Mi pregunta es muy concreta. Usted decía que se escucharon a algunos destinatarios de la Iglesia inesperados. ¿Cómo cuáles? ¿Se acuerda? Sí, nunca se pensaba que de algunos lugares de la Amazonía peruana y de algunas etnias que incluso nos lo hicieron saber en el encuentro en la etapa continental, de que ellos nunca esperaron, incluso se sintieron siempre excluidos de la iglesia, se sintieron incluso abandonados, usaron esa expresión. Tuve la oportunidad de celebrar la Eucaristía de cierre y casualmente estuvo como texto del Evangelio aquel de que si tienes, cuando vas a dar una ofrenda al Señor y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve a reconciliarte con él, deja la ofrenda, ve a reconciliarte y vuelve a traer la ofrenda
yo hice un gesto, incluyéndonos a todos, de pedirle de verdad perdón a a estos hermanos nuestros que han sido durante tantos años excluidos, como eran los indígenas originarios, los campesinos, los afrodescendientes y distintas instancias. Entonces, yo nunca me hubiera esperado incluso que desde las profundidades de la Amazonía peruana hubieran venido, incluso que sin hablar bien, sin casi ni hablar el español, y casi todo pues fue en español, vinieron de las etnias quechua, aymara, de los suatas, de distintas etnias, y creo que fue pues un enriquecimiento muy grande. Digo que inesperado porque eso, no se esperaba que iba a haber como esa diversidad de culturas y de expresiones de religiosas desde su ser originario y desde su ser étnico. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Chao, Padre Alberto. Buenas noches, saludos. Buenas noches, saludos. Padre Paco. Buenas noches. Qué hermoso. Santo Domingo. Saludos, Padre Alberto, Alberto. saludos. Padre Provincial Paco Anaya, saludos. Padre Aarón. Hasta pronto. Paco. Padre Vito. Chucho, ¿cómo anda Chucho? Bellavista. Saludos Placer a la verle gente de la todo. parroquia, madre de las escuelas tías, madre de Dios de Hola, Barquisimeto. Tere. Hola. La tiene Álvarez COVID. Chuy. Virgen de las escuelas pías, Santo Domingo. Bueno, qué bueno. Padre, no diga eso, ya me estoy recuperando. Padre Leste, está más joven cada Gracias, José llamada. Carlos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo y bendiciones. Sacerdote. Abrazo y bendiciones también. Dios los cuide. Hasta luego. Gracias por todo. Nos vemos, Padre Aarón. Adiós, Miguel. Padre Julio. Gracias, Monseñor Curiel. Adiós, Padre David Vito. Power. Padre de WePower. Por ahí un mezcal. Amigos de Puebla. Desde Venezuela, Maracaibo. Video que tenés que verlo tú también. Saludos a Puerto Rico. Lo sacó. Saludos, padre. Todos. Chao. Gracias, Padre Carlos Curiel. Bye, bye. Abrazo. Chao. Dale. Aquí está Junior. Gracias, padre. Saludos. Norteamericano. Una alegría y una bendición de Dios compartir con ustedes. Un placer. Un placer. igualmente. Hasta Saludos, pronto. David Power. A todos. Adiós. Padre Junior. Valencia, Venezuela. Padre Luis Trompillo. Junior, Luis. Y yo. Very good, very good. Adiós. Le esperamos por Venezuela de visita. Abrazos, Padre Julio. Saludos al grupo de Carora. Saludos a los. Hasta luego. Hasta luego. Padre Mel. Saludos a todos. Teresita. Adiós. Hola, Tere. Hola, Manifiéstate, Tere. bendición, Padre Alberto. Saludos. ¿Dónde está? Padre Martínez. Ah, sí, hoy qué gusto. Nomás que te has peinado diferente. Saludos ahí, Maracucho. Un saludo desde Trompillo para el mundo. Un saludo desde Valencia para todo el mundo. Se fueron aquí también. Adiós, Padre Lester.
Arriba el pompito. Dios Rosario. Está gordito usted. Saluden. Hello, welcome greetings from Mexico. Bueno, corto ya, corto ya. Buenas, Discussing the voy a cortar. Palestine movement tomorrow. Ah, And they're going to have an open